¿no? Y sirve como fundamento para un pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, para establecer en efecto cómo se hubieran sucedido esos hechos. Si ese señor que está sentado en el banquillo de los acusados, en efecto, en realidad es el responsable de ese hecho, nos sirve como una fuente de elevadísima fiabilidad de sus resultados. ¿Cuándo ha dicho esto? El 27 de febrero de 2017, es vinculante esta conversación. Es decir, y aquí el asunto lo ha abordado para casos de otra naturaleza, pero en buena cuenta dice que las ciencias forenses terminan siendo el fundamento de la justicia, porque nos entregan alta fiabilidad. Segundo mandato. O sea, hasta ahora lo que he pretendido decir es que las ciencias forenses son valiosísimas para resolver los casos, y resolver los casos cabalmente importa hacer justicia. Lo primero. Segundo mandato. Los resultados de los saberes de las ciencias forenses terminan siendo indicios. Jamás son prueba directa. Siempre son indicios. Siempre son datos. ¿Cuál es la diferencia entre el indicio y la prueba directa? El indicio es un dato que requiere de otros para poder recién afirmar la prueba, pero no solo por la sola concurrencia de esos datos, de esos indicios, sino que requerimos acudir a la razón para concatenar esos datos y poder invocar la existencia de la prueba. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es eso? María dice que Juan la violó. Eso dice María. Primer dato. En la zona genital de María encontramos semen. Ese semen corresponde a Juan. En la ropa interior de Juan encontramos líquido prostático. Homologada corresponde al semen. ¿Sí? Y en la casa encontramos la ropa, alguna evidencia en la escena del crimen encontramos alguna evidencia de Juan. Ya tenemos a Juan en la escena, tenemos a Juan en ella y además la sindicación de él. Todos esos indicios, ¿verdad? Son indicios. A menos, ¿cuál sería la prueba directa, doctor? Un video, ¿no es cierto? Algo que directamente nos lleva al conocimiento del hecho. Ustedes dirán, oiga, pero la víctima está contando. Como vamos a ver al final en el acuerdo plenario, la Corte Suprema con corrección dice, en los delitos sexuales, que generalmente son delitos clandestinos, ¿no es cierto?, ocultos, nadie hace eso en la calle. En la calle te asaltan, en la calle te estafan, pero no te violan, ¿no?, en medio de la calle. No pasa eso. Generalmente las agresiones de este tipo se dan en el círculo familiar o en el círculo más cercano. Son delitos ocultos, oscuros. Entonces, generalmente concurre por la declaración de la víctima, que puede ser prueba directa, y todo aquello que nos entrega las ciencias forenses, que son indicios. Entonces concurren la prueba indirecta, que es la prueba indiciaria, y la prueba directa, la declaración de la víctima. ¿Dónde están las ciencias forenses? En la prueba indirecta. En los indicios. Los indicios, segundo mandato, lo que las ciencias forenses nos entregan son indicios. Los indicios no se valen por sí mismos. Generalmente necesitan de otros indicios para lograr ser prueba. ¿Cuál será? El más importante de todos, la declaración de la víctima. Lo más importante. Si María dice, Juan Pérez me hizo esto, y encontramos en ella evidencia biológica que corresponde a Juan Pérez, ya estaría corroborado esta versión, y el indicio científico se vería corroborado con la versión de ella. Hay una mutua retroalimentación. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por sí solo no es suficiente, en la mayoría de las veces. Entonces, sin embargo, y este criterio lo ha reiterado la Corte Suprema en el acuerdo plenario con el cual voy a terminar, no obstante ser altamente fiable, elevadísima fiabilidad, y por tal ser un indicio, no debe eximirse de realizar un trabajo de valoración. La Corte Suprema en este pronunciamiento vinculante se quedó ahí y dijo, oiga, a pesar de que lo que las ciencias forenses te entregan, el ADN, la física, la biología te entregan, la criminalística, la grafotecnia te entregan, y es altamente fiable, no debe ser ese el fundamento para resolver. Tienes que someterlo siempre a valoración.
a la valoración propia del artículo 178, la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. Bien, entonces siempre tiene. Entonces, en el acuerdo plenario, y todo esto básicamente se encuentra en la escena del crimen. En la escena del crimen se encuentra la evidencia. Entonces, en el acuerdo plenario, antes de eso, en esta casación, que también es vinculante, la Corte Suprema ha dicho en buena cuenta que cuando se trata de delitos sexuales y además existe evidencia biológica en la cual se puede realizar examen de ADN, resulta indispensable y obligatorio someter al ADN. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que las ciencias forenses nos entregan alta fiabilidad de sus resultados. Entonces, si yo voy a condenar a alguien por un delito sexual y en la investigación de esa causa habían evidencias para someterse a la prueba del ADN, es obligatorio someterlo. Van a ver luego, no es indispensable. Imagínense una víctima en la cual se haya bañado por la vergüenza y luego no encontremos. Bueno, no es indispensable. Pero si es que hay las condiciones, no podemos renunciar a ello. En buena cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que la Corte Suprema dice, en procesos en los cuales hay evidencia para someterlas a las pruebas del ADN, tenemos que hacerlo. Y a pesar de que nos las entreguen, tenemos que someterla a control judicial. Y la pregunta se cae de madura. ¿Cuál es ese control judicial, doctor? ¿En qué consiste? Esa respuesta ha sido otorgada con el muy reciente sentencia plenaria del 2 de 2018. En buena cuenta, ¿qué cosa ha dicho? Oiga, el ADN, muy fiable, es cierto, pero para lograr esa muy alta fiabilidad es necesario tener criterios. Hay que tener criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, lo que bien la doctora seguramente ha dicho, si encontramos evidencia biológica, tenemos que recogerla de la manera más depurada posible. Tiene que registrarse. ¿Quién recoge? Tiene que ser un especialista. Tiene que ser un especialista. ¿En qué condiciones recoge? ¿Verdad? ¿Por qué razón recoge? Lo primero. Lo segundo, ¿cómo se conserva la cadena de custodia? Porque imagínense, supuestamente encontramos una prenda íntima con evidencia biológica del supuesto agresor. La tomamos y hacemos ADN y encontramos que supuestamente es compatible. ¿Qué es? Ya está. ¿Nos bastaría eso? En principio sí, lo que la Corte Suprema está diciendo. Ya, pues, si bien es cierto, es muy valioso el ADN, no debiéramos de plano otorgarle tanto valor, sino que debiéramos someterlo también a los filtros naturales de cualquier saber científico. ¿Qué pasa si ese ADN ha sido tomado inadecuadamente? ¿Qué pasa si hemos levantado de un modo que contaminó la muestra? ¿Qué pasa si hemos conservado la muestra de un modo inadecuado y que produjo su degradación, su contaminación o su afectación? ¿El resultado será fiable? Para nada. ¿Y eso es útil o no para administrar justicia correctamente? Por supuesto, no solo es útil, es indispensable. Nadie debiera dictar una condena por delito sexual fundado en prueba de ADN si es que no se han respetado esos parámetros. Es lo que nos está diciendo la Corte Suprema. Hay que cuidar primero el grado de probabilidad. ¿Quién de ustedes se ha topado con una causa por filiación en la cual han encontrado 1, 2, 3 pruebas de ADN diciendo que sí es el padre y una cuarta que no es el padre? ¿Nunca? Bueno, existen muchas. Hay aquí en la ciudad muchos laboratorios que se prestan para el asunto. Y si bien es cierto, no mienten, omiten decirte algo. Los que dicen que sí es el padre, ellos dicen que solamente han analizado algunas cepas de la cadena de proteínas que conforman nuestro ADN. Entonces se buena cuenta qué cosa dicen. Todos los varones tenemos determinadas cepas, determinados componentes. Entonces cualquier varón pudiera ser el padre de esa criatura según esos criterios de probabilidad de ese análisis. O sea, te dan los resultados ciertos. Es compatible porque eres varón. Pues, si eres varón, es posible que seamos el padre. O sea, solamente analizaron, para tratar de resumirlo, el género. El género. Entonces, cuando dicen es compatible con la paternidad, no están mintiendo. Pero lo que no te han dicho es
que llegan a esa conclusión a partir del análisis limitado de solamente algunas cepas, de solamente algunos parámetros. En cambio, las exigencias de probabilidad plena, porque el ADN tampoco es 100%, es 99.999%, ¿cuáles son los resultados? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto un resultado de ADN? ¿No? ¿Nunca? Sí, no recuerdo. No recuerdo porque lo dice con 6. Claro, pero lo que dice, no dice que es compatible, dice no se excluye. No te dice que Juan Pérez es el padre o es su ADN, dice no se excluye. Y cuando descarta a alguien dice se excluye totalmente. Es decir, la secuencia de proteínas en el sello de ADN de alguien es comparado con el de la muestra que se ha encontrado, y si es que existen compatibilidades que llegan al 99.9%, se dice que no se excluye. Pero si uno de esos parámetros varía, se dice se excluye totalmente, o sea, ese no es suyo. En cambio, cuando el resultado supuestamente para nosotros es positivo, no es positivo 100%, lo que se dice es que es en un 99.9% compatible, o sea, que no se excluye de que sea de él. Pero eso en base a la evaluación de todos los parámetros de la cadena de ADN. Y todos los parámetros de la cadena de ADN se encuentran en todas las evidencias. Es lo mismo en la sangre, el cabello, la saliva, el vello púbico, el líquido prostático. El líquido prostático, por ejemplo, no tiene ADN total para el receptor. Los espermatozoides sí. Pero cuando solo encontramos cabezas de espermatozoides y no completos, sin núcleo, tendremos todo. Se dan cuenta que ya no es tan sencillo. Al inicio empezamos con que el ADN era lo máximo. Pero claro, es lo máximo, ¿cierto? Pero cuando tiene todas las condiciones para que eso sea así. Entonces la Corte Suprema, con razón, ha dicho, oiga, no podemos de plano otorgarle plena credibilidad a las pruebas de ADN. Existen muchos parámetros a considerar para evaluar si es que en efecto debemos o no darle plena validez al ADN. Como les digo, para terminar ya, de hora de almuerzo. Como les digo, primero, por ejemplo, el recojo de la muestra. ¿Quién lo recoge? ¿Cómo lo recoge? ¿Por qué lo recoge? ¿Cómo lo recoge? ¿Con qué? ¿Con qué? Si no hay un tema de contaminación, de afectación. Segundo, ¿qué tipo de muestra? Porque no es lo mismo recoger un vello púbico, un cabello, semen, saliva, sangre, es absolutamente distinto. ¿Cómo lo conservamos? Tercero, ¿quién evalúa? Si es un biólogo, si ese biólogo tiene o no tiene formación en estas circunstancias, en este tipo de parámetros, y si la tiene, ¿de qué calidad es? Y si la tiene y es de calidad, ¿qué tan actualizado está? ¿Qué tan acreditado está? Cuarto, el laboratorio, los instrumentos, los insumos que utiliza son los adecuados, los más reconocidos por toda la comunidad científica para poderle dar credibilidad. Cuarto, las conclusiones son las descritas de la manera más científica posible, con la aceptación de toda la comunidad. Como pretendo mostrar, estimados colegas, la investigación no debe ser improvisada. O sea, ya, he encontrado cabellos, ADN, lo máximo. Uy, ustedes como defensa, no, ya salió el ADN, ya estás muerto, por gusto. No. El tema no está agotado. No está agotado. Y podrá parecer contraproducente que un fiscal les diga esto. No, al contrario, si es que la defensa nos pone ese nivel de exigencias, lo que estaría haciendo es exigir profesionalismo a la fiscalía. Que la fiscalía cumpla su trabajo. Y eso no lo va a hacer, o tal vez se va a relajar si es que no tiene al frente un sparring, ¿no es cierto? Un catalizador que le ponga la valla bastante alta. Porque así debe ser, porque no se puede condenar a nadie por cualquier cosa y en base a cualquier cosa. Y tampoco es el ADN lo que supuestamente es. El ADN es muy fiable, cierto, pero cuando tiene las condiciones para hacerlo. Y esas condiciones para hacerlo son múltiples, como les digo, las muestras, el recojo de las muestras, la conservación de las muestras, el análisis y los resultados. Y para ese ámbito, estimados colegas, no necesariamente apabullarse, no